hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente la Perú se encuentra muy mal administrada, por lo tanto han equivocado un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos a un experto en comunicación política de procedencia peruana aquí en los estudios, José Manuel Saavedra. Hay un nuevo régimen en el Perú, el de Pedro Castillo, un gobierno de izquierda, un gobierno comunista, leninista, un gobierno que está poniendo en graves aprietos a la sociedad peruana. Esta sociedad que lleva alrededor de 25 años con estabilidad económica, con crecimiento permanente, un país que se recompuso precisamente por la mala gestión de un gobernante de izquierda en los años 80, Alan García, el destructor del Perú de esa época. Dios le dio la oportunidad para que en un segundo mandato hiciera lo que corresponde, al margen de todas las acusaciones que se pudieron dar en contra de él, pero él entró en aquella línea de política económica de crecimiento del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros luego de este breve preámbulo necesario. Por cierto, quisiera que nos diga usted si acaso ya en estos días se siente el peso de ese socialismo del siglo XXI, por ejemplo, persiguiendo a políticos opositores, a periodistas, como se dio en el Ecuador, se ha dado en Venezuela, por supuesto ahora en Nicaragua, lo propio también en Bolivia. Muchas gracias, Fernando. Sí, mira, ya hay un clima de persecución política hacia medios de comunicación y algunos periodistas y además líderes de la oposición. Ya desde el gobierno del presidente Sagasti, el Poder Judicial había iniciado una investigación preliminar de 10 días para investigar por sedición a Willax Televisión, un canal opositor del régimen socialista, un canal en donde desde el primer día comenzaron a luchar contra el fraude electoral que estos líderes de oposición, tanto Rafael López Aliaga y periodistas como Philly Butters y Beto Ortiz, hicieron público. Es lamentable lo que viene ocurriendo. Esperemos que esto no siga avanzando, estas investigaciones y esta persecución en un régimen que se va sentando ya abiertamente como marxista, leninista, comunista, con un gabinete también que está en este momento integrado en su mayoría por personas de una izquierda no tan moderada, sino una izquierda más extrema, y eso es lo que preocupa y ha causado demasiado ruido económico. Vladimir Cerrón es el dueño del partido Perú Libre, partido por el que participó Pedro Castillo. Claramente un izquierdista extremo. ¿Va a tener tanto poder como para que este presidente Pedro Castillo empiece a hacer las cosas como las está haciendo a pocos días de iniciar su periodo? Bueno, sí, hay un matrimonio que está muy lejos de separarse entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. En realidad, Vladimir Cerrón ha sido vinculado a una mafia, una organización criminal que se llama Los Dinámicos del Centro, en el cual sospechosamente una jueza no pidió la prisión preventiva que se esperaba, a pesar de la cantidad de pruebas que existían contra todos los involucrados. Y Vladimir Cerrón es un hombre que se ha formado en La Habana, en Cuba. Es un médico y que tiene una formación marxista, leninista, comunista, que va a poner en marcha en los próximos días ya un plan, yo creo, de corte socialista, pero radical. No estamos hablando del socialismo de Lula o del socialismo de Bachelet. Estamos hablando de un régimen que podría emular al venezolano, ¿no es cierto?, y ser mucho más estricto, inclusive
inclusive que el venezolano, porque ellos están inspirados pues en algunas dictaduras como la de Norcorea, ¿no? Más militarizadas. Recordemos que hay una vinculación entre personas de Sendero Luminoso y el MRTA con el partido Perú Libre. ¿Van a tener vigencia los terroristas de Sendero Luminoso ahora que está Pedro Castillo? Bueno, allá hay un congresista acusado de terrorismo que ha asumido, que es el congresista Bermejo, acusado de pertenecer al MRTA, que está en este momento ya como congresista de la República, y hay otras personas vinculadas al Partido de Perú Libre que probadamente la Dirección contra el Terrorismo ha señalado que son parte de este grupo, de esta organización criminal. Entonces, lo que se viene, como te digo, es bien complicado. Esperemos que no hayan más recortes de la libertad de expresión, la libertad de hacer empresa, y sobre todo lo que se viene en la Asamblea Constituyente, que hay iniciativas que la quieren impedir de manera legal, ¿no? Abimael Guzmán, que está preso, líder de Sendero Luminoso, ¿podría haber una posibilidad, como lo hacen los miembros de la izquierda a nivel de Latinoamérica, que si llega un gobernante amigo de la misma línea, entonces piensan que puede quedar en la impunidad todo aquello que hicieron, aun cuando hayan masacrado y matado a tanta gente? ¿Será posible algo así? Bueno, y hemos escuchado a algunos líderes de Perú Libre hablar de un indulto a Abimael Guzmán. Nosotros esperemos que eso no ocurra, porque sería fatal para la democracia peruana, ¿no es cierto? Y que un terrorista que asesinó a más de 70.000 personas en la década de los 80 y principios de los 90 esté libre. Entonces, esto realmente va a dañar mucho la imagen de Perú, y como ya los había sostenido al inicio, Perú ha tenido un crecimiento sostenido de 25 años de manera consecutiva, salió y redujo la pobreza de casi 60% que tenía en los 80 a un 20% hasta hace un par de años antes de la pandemia. Vamos a seguir hablando de este tema tan preponderante, porque ha habido una expectativa a nivel mundial sobre el triunfo de la izquierda, de la extrema izquierda en el Perú. Se habla de una constituyente. Es la prioridad de Pedro Castillo, una constituyente al estilo de Hugo Chávez cuando inició su mandato por ahí, por el año 98-99. Y por supuesto lo hizo también el mismo señor Rafael Correa en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa, inmediatamente retornamos, seguimos analizando al nuevo gobierno de Pedro Castillo del Perú con José Manuel Saavedra. Inicio de espacio publicitario. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto, para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto, para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón.
absolutamente oportuna esta entrevista con José Manuel Saavedra sobre la situación del Perú a inicios del régimen de Pedro Castillo. Decía yo antes de ir a la pausa, quieren una asamblea constituyente, que ha dicho Hernando de Soto, por ejemplo, que sería absolutamente inconveniente. Estamos hablando de un intelectual, de alguien que también participó en las elecciones. ¿Por qué esa inconveniencia para los peruanos con una constituyente? Bueno, porque el problema, digamos, en Perú de la pobreza no es la Constitución. En realidad, la Constitución ha servido, la del 93, que reformó y que se hizo en el gobierno de Fujimori, ha servido para construir la base del desarrollo económico y social del Perú. Recordemos que el Perú tenía una pobreza de más del 60% al finalizar el gobierno de Alan García, y logra reducir la pobreza 25 años después casi al 20%, unos índices envidiables, y se ha hablado mucho del milagro peruano durante los últimos años, y ahora pretender reformar una constitución a una asamblea que tenga una nueva constitución estatista, controlista, en donde se van a nacionalizar y expropiar empresas mal llamadas estratégicas. Esto va a causar sin duda alguna pobreza, va a traer desempleo, va a encarecer los precios de los productos, porque además quieren prohibir importaciones, y pues esto ya lo hemos vivido en la década de los 80. Entonces estamos yendo para atrás, lamentablemente, y esto hay una iniciativa ciudadana que está recolectando firmas en este momento para impedir de manera constitucional esta asamblea constituyente. Además que la Constitución lo prohíbe. Ya Fujimori había puesto en esta Constitución, habían puesto los asambleístas en ese momento, habían puesto algunos candados para que prohibían hacer una asamblea constituyente. Entonces se está en un proceso en este momento de recolección de firmas para prohibir esa asamblea. En nuestros análisis y en entrevistas con personalidades del Perú, siempre antepusimos una duda. Quizá dijimos, el discurso de la campaña de izquierda de Pedro Castillo se puede quedar al margen ya en ejercicio del poder, porque eso ocurrió con Ollanta Humala también. Era un chavista y luego pues se ciñó a lo establecido, políticas de Estado en el Perú. Puede haber sido bueno o malo como gobernante, pero no hizo un gobierno de izquierda chavista socialista. Pensamos que eso iba a pasar, pero usted nos está dando información muy directa y hace una relación de hechos que nos hace pensar que definitivamente el Perú ha caído en la extrema izquierda. Así es. La diferencia es que Ollanta Humala acepta una hoja de ruta que Vargas Llosa la elabora con otros intelectuales y políticos peruanos a fin de que Ollanta Humala siga esa hoja de ruta en el gobierno que le tocó hacer a él. Sin embargo, Pedro Castillo no ha desistido de la idea de hacer la asamblea constituyente, sigue en una vinculación estrecha con Vladimir Cerrón, que es, digamos, el ideólogo mucho más fuerte, el dueño del partido y el dueño, digamos, en este momento, el que va a estar detrás del poder, lo que hace pensar que, sin duda alguna, la agenda que tienen es la del Foro de Sao Paulo. Obviamente que están aplaudiendo los del Foro de San Paulo, los del Movimiento de Puebla, porque ellos piensan que han recuperado un bastión de la izquierda, en este caso en el Perú. Pero los peruanos podrán aceptar ya en el camino un gobierno de esa naturaleza, o puede pasar algo insospechado en el Perú. Bueno, esa es una excelente pregunta. Fíjate, Pedro Castillo es elegido en principio en la primera vuelta con el 18%, es decir, el 18% de la población es el que vota por un modelo socialista. El resto de la población no es de izquierda. Es un país, ya el 50 y tantos % es un país emprendedor, luchador, que cree en la libre empresa, que cree en el libre mercado. Y si a esto le sumas a los que se van a ir sumando en las próximas semanas a raíz de todas estas políticas socialistas, yo creo sin duda alguna que va a ser muy complicado que se implementen estas reformas y de izquierda, porque la gente ya está en la calle haciendo oposición política, están ya organizados y están saliendo. Recordemos que las últimas semanas han estado todos los días habiendo movilizaciones en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en
en protesta contra la proclamación de Pedro Castillo y hoy en protesta contra el gobierno. Entonces, esto es lo que, a fin de acallar a estos opositores y a los medios de comunicación que transmitían, los han denunciado, ¿no? Entonces, es la manera que quieren callar, pero sin embargo la población ya está organizada y yo veo que han comenzado a salir masivamente a las calles. Perú es un país fracturado al momento, se observa. Venían con una crisis de corrupción, inestabilidad en el ámbito político, la cantidad de presidentes que están encausados, unos presos, otros fugados, pero la parte económica se mantenía con estabilidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con la producción, comercio exterior, lo propio. Pero en la actualidad esto podría cambiar definitivamente. Por supuesto. En principio la pandemia pues generó cerca de 1 millón de desempleados en el país por el cierre de los comercios, por todo lo que pasaba. Sin embargo, el Perú tenía un muy buen respaldo económico. Tanto es así que en el momento de la transición, cuando sale PPK, ¿no? Y entra Vizcarra, y luego sale Vizcarra y entra el siguiente presidente, que fue primero Merino por pocos días y luego Sagasti, el tema económico no cambió en nada, estaba en piloto automático, el dólar no subía, no había desabastecimiento de productos, no había ningún tipo de alza, además de cualquier tipo de producto de la canasta familiar. En cambio, hoy con este modelo ya izquierdista, socialista, hay una inestabilidad política fuerte y sobre todo una, yo creo, desesperanza de la población porque no hay generación de nuevos puestos de trabajo debido a que las inversiones han salido del Perú. 13.000 millones de dólares se han retirado hasta este momento. Es dramático, es indicador sobre la desconfianza que existe, en este caso, sobre el gobierno de Pedro Castillo. Sí, es totalmente dramático. Los empresarios peruanos están buscando países para invertir y, como te lo comentaba... Luego vamos a hablar en profundidad sobre esas posibilidades de inversión en otras naciones. Perfecto. Sí. Hay posibilidades y estamos mirando, obviamente, el Ecuador, ¿no? Que ahora lo veremos. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UT, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Ecuatoriano a que te vacunes. Recuerda que todas las vacunas son seguras y eficaces. No pongas en riesgo la vida tuya ni la de tu familia. Salvemos vidas. No crean mitos como que provocan infertilidad, que es parte de un proceso de aniquilación masiva que te insertan un chip o alteran tu ADN. He constatado de primera mano la efectividad de todas las vacunas. Por eso te invito a proteger tu vida y la vida de las personas que te rodean. Yo me vacuno por el pronto retorno a clases. Yo me vacuno por mí y por mi familia. Yo me vacuno porque soy responsable y te invito a ti a vacunarte. Para poder disfrutar de días tranquilos como antes lo hacían. Saben que no solo es por el bien de ellos,
sino de sus seres queridos, del país, de ver por fin un mundo sin COVID. La vacuna es la mejor arma que tenemos todos los ecuatorianos frente a esta crisis que tanto dolor ha causado a las familias en todo el mundo. Hoy la situación cambia. Tenemos un plan que pretende inmunizar a todo un país. Sé parte de la solución. Acude al centro de vacunación que te asignaron y vacúnate. No tengas miedo. Infórmate por los canales oficiales de comunicación y vacúnate. Para poder reactivar nuestra economía, para poder abrazarnos sin ningún temor, para recuperar el tiempo perdido. Tú, yo, vacúnate. Yo me vacuno por un pronto regreso a clases. Por todo lo que tengo que conocer y por proteger a mi familia. Para cuidar a mis seres queridos. Por la seguridad de todas las personas que me rodean. Yo me vacuno. Por ti, por mí, porque las vacunas salvan vidas. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Ya habíamos planteado algunas inquietudes en programas anteriores sobre esa posibilidad de que lo que dolorosamente le pasa al Perú podría ser de beneficio para el Ecuador, en virtud de que allá se instaura un gobierno de izquierda, de extrema izquierda, y en cambio en el Ecuador hay un gobierno democrático, respetuoso de las libertades y que por supuesto quiere trabajar en conjunto por la prosperidad de los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a ver cuál es la situación de los empresarios peruanos y si miran acaso al Ecuador como un lugar a donde mover sus capitales. Antes de que me conteste a estas inquietudes, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas peruanas? Recuerde usted que en el caso de Venezuela, en donde el chavismo está presente desde hace 21 años, ha sido porque hicieron Fuerzas Armadas chavistas, se sometieron los militares. Y por supuesto en Bolivia también hay algo similar. Y en Nicaragua maneja pues Daniel Ortega también a los militares. En el Ecuador trató de hacerlo, no lo pudo, pero ofendió a las Fuerzas Armadas ecuatorianas el señor Rafael Correa. ¿Cuál es la situación del Perú con las Fuerzas Armadas peruanas frente al gobierno de Pedro Castillo? Ese tema es muy sensible porque las Fuerzas Armadas han luchado contra el terrorismo, han dado su vida, han derramado la sangre en la lucha contra el terrorismo, y muchos generales y coroneles que hace más de 20 años eran oficiales, recién tenientes, capitanes, perdieron muchos amigos en combate con las fuerzas terroristas. Así que es complicado, se está especulando de que van a dar de baja a coroneles y generales que son de una línea, digamos, no muy cercana al actual gobierno, y eso significaría pues algo gravísimo porque además hay un ex militar que está en este momento en la cárcel que se llama Antauro Humala, que él se rebeló contra hace unos años contra el gobierno, me parece, de Alejandro Toledo, en el cual es encarcelado y condenado a más de 20 años de prisión. Bueno, él va en este momento posiblemente a ser indultado por Pedro Castillo a fin de que hermano de Ollanta Humala. Hermano de Ollanta Humala, así es, va a ser indultado, es la propuesta que se hizo en campaña, indultarlo, entonces en cualquier momento podría salir libre y tomar el control, ser reincorporado a las Fuerzas Armadas y tomar el control de esa institución, con lo cual sí sería gravísimo porque ya existiría una alianza entre el ejército y el gobierno del régimen de turno. ¿No? Habría que esperar mucho tiempo para saber cuál va a ser la postura, la posición de las Fuerzas Armadas en general. No me refiero únicamente a la oficialidad mayor, porque en estos casos, estos gobiernos socialistas se van por la oficialidad menor y por la tropa. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para ver qué pasa con las Fuerzas Armadas peruanas? Que es vital. Bueno, esto va a depender de los cambios que existan y lo más probable es que coroneles y generales que son de carrera, que han hecho, digamos, los años necesarios para poder ascender y que le correspondería a cualquier general ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, estarían pasando el retiro en los próximos días, ¿no? A fin de colocar y promover a personal de menos rango en los cargos claves e importantes de las Fuerzas Armadas, con lo cual sí sería fatal para la democracia, porque eso significa
significaría que el régimen se va a poner mucho más duro y ya con el respaldo militar va a ser casi pues imposible cualquier tipo de sucesión democrática de acá a unos años. Usted es un profesional que está inmerso en la actividad privada, también de gobiernos seccionales. Usted nos ha dicho, vienen ya definitivamente empresarios peruanos al Ecuador, van a traer inversiones. ¿En qué áreas estarían entusiasmados los empresarios del vecino del sur? En principio, el mensaje del presidente Lasso ha sido muy importante para el empresariado peruano, sobre todo por este shock de inversiones que va a haber en Ecuador, y eso atrae mucho el capital pues de afuera, ¿no? Entonces se estima que aproximadamente podría venir inversiones en esta primera etapa de más de 100 millones de dólares para el Ecuador, y estamos hablando que podrían llegar hasta los 1.000 millones de dólares dependiendo del rubro en que se inviertan. Estamos hablando de varios sectores, ¿no? En construcción, por ejemplo, que es en Lima y el resto del país estuvo muy dinamizado con el tema de la construcción. Podríamos estar hablando pero de que ahora se va a frenar ahora abruptamente. Completamente se va a frenar, ¿no? Hasta hace unos años uno llegaba a Lima y toda la ciudad estaba con grúas pórtico en construcción, en el boom inmobiliario más grande que tuvo el país. Eso se ha frenado. Entonces hay constructoras que están interesadas en entrar a Ecuador, hay empresas de textil que están interesadas en entrar al Ecuador, pero todo esto va a depender de los aranceles, va a depender de las condiciones que pueda dar el gobierno para que empresas no solamente peruanas, sino también chilenas puedan venir y generar puestos de trabajo, porque la inversión es muy importante para la generación de puestos de trabajo. Entonces hay sectores también productivos. Entonces esto es importante porque genera empleo, disminuyes la pobreza, ¿no es cierto? Y dinamizas la economía ecuatoriana. Entonces creo que esto va a ser fundamental para el Ecuador. Nosotros también estamos interesados en llegar a Ecuador. Nosotros somos una empresa de investigación de mercados, ya tenemos una alianza con una empresa de acá ecuatoriana, Consultora Analytic, que se dedica también a la investigación de mercados, y estaremos lanzando también en los próximos meses la empresa ya oficialmente acá en alianza con Analytic. SID Analytic estará en Ecuador ya en los próximos meses también, como parte de nuestra expansión empresarial que tenemos en América Latina, y sobre todo por la coyuntura que vive el país. ¿Cuál será la actitud de los Estados Unidos, que es un socio de ustedes precisamente por los acuerdos comerciales que existen? ¿Cuál será esa posición de los Estados Unidos frente a este gobierno de Pedro Castillo? Bueno, en la etapa de antes de la proclamación habían delegaciones que fueron a Estados Unidos a pedir al gobierno del presidente Biden que se pronuncie. Sin embargo, no hubo un tipo de respuesta. Creemos que los Estados Unidos sí van a manifestar al menos una protesta si es que se llega a eliminar el TLC. En el discurso durante la campaña, el señor Pedro Castillo dijo que va a romper todos los acuerdos, incluido el TLC con los Estados Unidos. Así es, y va a ser la segunda reforma agraria, y eso es fatal porque el Perú es ahora un agroexportador de palta-haz, es agroexportador de espárragos, exporta mangos y una serie de vegetales y de frutas a Europa y a los Estados Unidos, y eso estaría también evidentemente completamente dañando la economía del más pobre, y esa segunda reforma agraria es fatal para la economía, y yo creo que ahí Ecuador tiene, una atracción, un polo de atracción también para todas esas empresas agroexportadoras que en Perú están, en tanto chilenos como peruanos, las tienen las tierras. Se produce vino, se producen una serie de derivados de la uva que estarían viéndose afectados y que tendrían que ver un poco más al norte, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, para poder establecer industrias de darse el caso, ¿no? Entonces yo creo que hay una muy buena oportunidad de parte del gobierno ecuatoriano que está brindando para atraer inversión y sobre todo para generar puestos de trabajo, y fíjense, esa es la mejor manera de reducir la pobreza en un país. Y bueno, vamos a venir con una misión ya comercial para poder invertir en el Ecuador, generar puestos de trabajo, y eso, como te vuelvo a repetir, es el mejor escenario para reducir la pobreza en el Ecuador. Muchas gracias. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo América.
mal administrada. Por lo tanto, equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,